Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que semanas vamos hoy a hablar un poco de las virtudes de San Juan Bautista. San Juan Bautista, que es el último, profeta del Antiguo Testamento, hace eslabón con el Nuevo Testamento y tiene el privilegio extraordinario de ser pariente de nuestro Señor Jesucristo por su madre, Santa Isabel y la Virgen, y de ser el precursor del Señor. Precursor viene de cursor, correr, el que corre delante, anunciando la venida del Rey de los Reyes. Antes, cuando los reyes visitaban un lugar, una ciudad, había gente corrían con caballos para anunciar la llegada del rey, para que todo fuera listo, preparado y recibido el rey dignamente. Entonces aquí vemos San Juan Bautista como el precursor del Señor. Vamos a hablar un poquito de su recogimiento, de su constancia en el bien, de su mortificación, su pureza y su fidelidad en cumplir su misión. Algo hermoso. La Iglesia en su liturgia, además del nacimiento y muerte y martirio de San Juan Bautista, habla de San Juan Bautista durante el tiempo del Adviento. Durante el tiempo del Adviento, Adventus significa venida, la venida del Señor. Entonces, cuando estaba en la cárcel por su fidelidad a la ley de Dios, y bien, sabiendo que iba a morir por la rabia de esta mujer impúdica perdida, que quería ser reina con Herodes, y bien, mandó a sus discípulos decir a Cristo si es él que debe venir o tiene otro. Él lo sabe, pero quiere que sus discípulos sepan de la boca misma de Cristo que Cristo es el Mesías y no tiene que esperar otro. Y aunque muerto Juan Bautista, sus discípulos no deben hacer una banda aparte, deben seguir al Mesías porque él es el precursor del Señor. Entonces, vamos a hablar de su recogimiento. ¿Qué pasó con él? Bien, cuando ya Dios lo destinó a preparar los corazones de los judíos, salió al desierto y vivió una vida realmente extraordinaria, de penitencia, de mortificación, de pobreza, de privación de todo. No tiene nada. Entonces, vive en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. No hay nada, no tiene casa, no tiene cocina, no tiene ropa, promete una vida extraordinaria. Y precisamente porque él renuncia a todo, y bien Dios va a llenarlo de todo. Hablemos primero de su recogimiento. Ustedes saben por el Evangelio, cuando los mensajeros de Juan Bautista salieron, nuestro Señor dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿A dónde habéis ido a buscar a Juan? ¿En dónde lo habéis encontrado? ¿En la corte? Bien, no. ¿En la casa de los grandes, de los ricos, poderosos? No. ¿En la plaza pública? No. ¿Y dónde lo encontraron? En la soledad del desierto. La voz que clama el desierto, preparad el camino del Señor. Cuando los judíos le preguntaron, también los judíos habían hecho la sinagoga, la iglesia del Antiguo Testamento, había hecho su encuesta, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Eres el Mesías? No lo soy. ¿Es el Cristo? No soy. ¿Es el profeta? No soy. ¿Quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos mandaron. Yo soy la voz que clama el desierto, preparad el camino del Señor. San Mateo 3:3. Queridos hermanos, nosotros también debemos ser voz que clama del desierto. Debemos preparar los corazones. Entonces, él está en el desierto, voz que clama el desierto, prepara el camino del Señor. He aquí la primera virtud que Jesucristo alaba en Juan Bautista, el recogimiento, la vida oculta para mostrarnos que en ella está el fundamento de la santidad, fundamento absolutamente necesario para agradar a Dios y recibir sus inspiraciones y conversar con Él. Cuántas cosas en pocas palabras. Recogimiento, contrario de la disipación. Recogimiento, vida oculta, fundamento de la santidad, fundamento absolutamente necesario para agradar a Dios y recibir sus inspiraciones y conversar con Él. El recogimiento, vida oculta, apartarse del mundo.
Apliquemos esto un poco a los cristianos. Ciertamente no todos los cristianos son llamados a encerrarse en un claustro en la vida religiosa. Es esa una gracia especial que Dios otorga a un cierto número de personas, religiosos, religiosas y sacerdotes. Pero todo cristiano puede y debe esforzarse en medio de las obligaciones y de las ocupaciones más diversas en consagrar algunos minutos al recogimiento. Todo cristiano debe esforzarse, hacer esfuerzo para tener un poco de recogimiento, lectura espiritual, meditar. Pero por desgracia hoy en las familias, antes era el televisor, ahora es el celular, cada uno en su mano y por donde quiera, hasta en la cama. Es una catástrofe esto. Cualquier desconocido viene a influir en ellos. No crean, sí, tiene influencia. Entonces todo cristiano debe consagrar unos minutos al recogimiento. Y si no puede procurarse un recogimiento exterior, debe al menos formarse un recogimiento interior, donde quiera que esté. Este retiro del corazón, es muy importante esto, retiro del corazón, este recogimiento íntimo nos ayuda a evitar el pecado y toda ocasión peligrosa, a practicar todas las virtudes cristianas y sobre todo a recibir dignamente a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión. Entonces hacer un retiro interior en su alma, aunque uno esté fuera, en la ciudad, en el trabajo, donde quiera. Conservemos pues siempre ese recogimiento interior, sobre todo durante el tiempo de Adviento, destinado de una manera especialísima a prepararnos para la venida de Jesús a nuestras almas. Entonces, primera virtud, San Juan, recogimiento, está en el desierto, está meditando, contemplando las cosas de Dios. La segunda virtud es la constancia en el bien. Nuestro Señor pregunta, ¿qué saliste de ver en el desierto? Un arbolito chiquito que está torcido por el viento. No, dice, la caña agitada por el viento significa las almas carnales. Noten esto, la caña agitada por el viento significa espiritualmente las almas carnales débiles e inconstantes. Carnales débiles e inconstantes, que ora se inclinan a la derecha o a la izquierda, a merced de las pasiones, de las tentaciones y de las ocasiones. Un cristiano debe ser como un árbol, cedro del Líbano, no se mueve ni un milímetro, pase lo que pase. Pues bien, Juan Bautista permaneció siempre firme en el bien, siempre igual a sí mismo, siempre admirable, fuerte como una roca, constante en anunciar la venida del Mesías y también en reprender los vicios. Hijos de víbora, dicen los fariseos, ¿quién les enseña a escapar al juicio que va a venir? Precisamente a esta firmeza, a esta santa osadía que le llevó a condenar las relaciones culpables del adúltero Herodes, debió sus cadenas y bien pronto su condenación a muerte. Guardando silencio, le hubiera sido fácil ser colmado de honores. Si San Juan Bautista hubiera dicho nada, y bien hubiera comido al lado del rey, de la reina falsa. Pero dijo no, pero dicho no, y bien en la cárcel. Y esta rabiosa pobre mujer, tan ciega, tan tonta, bien exigió la cabeza de Juan Bautista. Es verdad que Herodes tiene culpa porque tomó algo y después la falsa vergüenza, cuando la muchacha vino a bailar y dijo, te doy la mitad de mi reino, dígame qué pides. Ella salió corriendo como una víbora también. Mamá, ¿qué pido? La cabeza de Juan Bautista sobre un plato, ahora aquí mismo. Y Herodes, en lugar de decir, no, esto no se hace, es un crimen que me pides, y despedir a las dos, echarlos a la cárcel, y bien por vergüenza a los comensales, y porque dio eso se tomó unas copas también, toma seguramente, ¿no? Va a cortar la cabeza. Pero Juan Bautista dio su vida por fidelidad a Dios, constancia en el bien, y cumplir su misión. Y también fidelidad al matrimonio divino. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Qué hermoso modelo para todos los cristianos y especialmente para los religiosos, religiosas y obreros evangélicos, apostólicos, sacerdotes. Tomás Moro, ¿qué pasó con él? Primer ministro del rey de Inglaterra, canciller del reino, cuando este pobre hombre se dejó embrujar por esta bruja Ana Bolena, llamó bruja porque lo sedujo, quiere ser reina también.
Y bien, todos los echaron a la cárcel. Y su esposa, se casó 2 veces, quedó viudo, tenía chiquillos chiquitos, muchos chiquitos, dijo, bueno, necesito una madre. Bueno, entonces se casó legalmente, un viudo puede casarse, ¿no? Y bien, su esposa vino, oye, los obispos, los nobles, la nobleza, los grandes, etcétera, aceptaron el matrimonio falso del rey, acepte también. Y Tomás Moro es falso negocio. ¿Cuántos años piensa que voy a vivir? Unos 20 más. ¿Y quieres por 20 años después va al infierno eterno? Mal negocio. Tomás Moro imitó a Juan Bautista en la verdad cristiana. ¿Cuántos son cobardes en lugar de ser constantes? ¿Cuántos cristianos, incluso sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos, religiosas, cuántos son cobardes e inconstantes, débiles como cañas, hoy fervorosos, mañana tibios, negligentes? Cuidado esto. Hoy estoy listo a dar de mi vida a Cristo, rezar 3 rosarios al día y hacer meditación de 2 horas. El día siguiente, nada, ni un Ave María. No, esto no se hace. No sé, hoy fervorosos, mañana tibios, negligentes. Esto caña. Hoy de Dios y mañana del demonio. Hoy prontos a morir por Jesucristo y mañana negándole a la voz de una criada, como pasó con San Pedro. Es decir, sacrificándolo a sus pasiones, a una bagatela. ¿Hasta cuándo van a claudicar de un lado a otro? Decía Samuel a los judíos. Aprended pues de San Juan Bautista a ser más firmes en nuestra fe, más constantes en el Señor de Dios, en la práctica de todos vuestros deberes, más fieles a Jesucristo hasta la muerte. Entonces aprendamos a ser constantes. Stare, es que quedar de pie, firme, ¿sí? Como un muro, no se mueve, constante. Pase lo que pase. Por ejemplo, uno está en fervor, pues gracias Señor, aproveche. Fervor sensible. Otro día no siente nada, casi ni creo, no sé si que Dios existe. Siga, hace lo que hacías. Un Padre Nuestro dicho sin ningún fervor, ninguna consuelo sensible, vale más que 15 rosarios dicho con mucha fervor sensible. De hecho, Santa Teresita, ¿no? Cuando estaba en su última enfermedad, estaba avanzando 2000 kilómetros por hora en la santidad hacia Dios. Dicen, yo sé que Dios existe, pero no siento nada. Y ofrezco todo al Señor. Entonces seguirá. Y de hecho, cuando uno no siente nada y hace las cosas, es mucho más provechoso, muchísimo más provechoso para el alma, para la santidad, para todo. Entonces no seamos esas cañas, hoy fervoroso, mañana tibio, negligente, etcétera, etcétera. Aprendamos de San Juan Bautista a ser firme, constante, no ser caña, débil, carnal, etcétera. Entonces aprendamos de Juan Bautista a ser más firmes en nuestra fe, más constantes en el servicio de Dios, en la práctica de nuestros deberes, más fieles a Jesucristo hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Qué dice en Apocalipsis 2:10? Bien, sea fiel hasta la muerte y te daré la corona. Noten esto. Sea fiel hasta la muerte y te daré la corona. En latín dice, esto fidelis usque ad mortem. Esto es un imperativo futuro. Sea ahora y en adelante, constante, fiel. Entonces, seguir siempre, seguir. No olvidemos que somos hijos de los mártires. Entonces, primera virtud, recogimiento. Segunda, la constancia en el bien no es una caña débil que está agitada por un lado o del otro. Constante, firme y perseverante. Tercera virtud, la mortificación. ¿Pero qué han salido a ver el desierto? Un hombre vestido de vestidos muy suaves. Nuestro Señor alaba aquí la vida austera del santo precursor. Nadie antes de él había llevado tan lejos la mortificación. Es verdad. Que comía langostas del desierto, miel salvaje. Viviendo en los antros y cavernas del desierto, acostándose sobre el duro suelo, vistiéndose con túnica de pelos de camellos, no comiendo más que saltamontes y miel silvestre. La mayor parte de los santos imitaron esta mortificación de Juan Bautista.
sobre todo los antiguos padres del desierto. Realmente cuando uno lee la vida de los padres del desierto, queda espantado de sus penitencias extraordinarias, de sus mortificaciones, de todo. Por eso digo Juan Bautista como fue el primer monje. Cuán necesaria es la mortificación para domar nuestra carne. Noten esto: reprimir nuestras pasiones, expiar nuestros pecados, asegurar nuestra salvación y obtener de gracias especiales de Dios. Entonces, muy útil es la mortificación. Uno, para domar la carne, entonces no ser esclavo de la carne, del hombre animal. Reprimir, dominar nuestras pasiones y expiar nuestros pecados. ¿Para qué se hace penitencia? Bien, para expiar nuestros pecados y para que el cuerpo sea sujeto al alma. De ahí la disciplina. Y sin embargo, ¿quién piensa en ello en este siglo de placeres? Hoy realmente estamos, como decía Amelio Romano, en la somolatría. Soma, somatos, en griego, el cuerpo. Latría, adoración del cuerpo. Todas las pasiones. La libertad que nos trajo Cristo y los apóstoles, poniendo un hombre igual a un hombre en cuestión de dignidad, criatura de Dios, hoy llegamos a la última consecuencia corrupta del individualismo absoluto, dar derecho a todos los pecados, incluso contra natura. Es una locura, pero así es. Lo bueno corrompido, peor de las corrupciones, ¿no? ¿Qué dice Cristo? Si no hacen penitencia, todos perecerán. Si no hacen penitencia, todos perecerán. San Lucas 13:5. Entonces hacemos penitencia, noten esto es importante. El fin de la penitencia es 1, domar la carne; 2, reprimir las pasiones rebeldes; 3, expiar nuestros pecados; y 4, asegurar nuestra salvación. Y nadie se salva solo, nadie se pierde solo. Individualmente, los cristianos que viven en el mundo no pueden practicar la mortificación como los solitarios, los religiosos, ¿ok? Mas esto no les dispensa de mortificarse y hacer violencia para observar fielmente las leyes de Dios de la Iglesia, para cumplir bien los deberes de su estado, para aceptar con espíritu de penitencia las penas, los sufrimientos de esta vida. Por ejemplo, un padre de familia, pobrecito, sale a las 5 de la mañana para evitar un tráfico de 3 horas y a la tarde está atrapado 2 horas en tráfico, como ofrece el Señor como penitencia. Reza su rosario, escucha unas charlas espirituales, etc. Es una penitencia y formación. Los cristianos todo cristiano debe privarse de todo placer ilícito. Esto, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Cumple los mandamientos. Debe privarse de todo placer ilícito, de todo lujo superfluo en la comida, el vestido, en una palabra, mortificar la voluntad, el espíritu y los sentidos. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias, dice San Pablo, Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado, clavada la cruz, ¡pum!, sus vicios y sus concupiscencias, malos deseos. Y por desgracia, hoy los cristianos ya ni idea tienen de esas cosas. ¿Sí? Otra virtud de San Juan Bautista, su pureza, su fidelidad en cumplir su misión. Nuestro Señor pregunta, ¿qué han salido a ver en el desierto? ¿Un profeta? Y bien se lo digo, más que un profeta. Es el ángel del Señor, mensajero del Señor. Mire, de todos los profetas, él fue el único que tuvo el privilegio de preparar la vida de Cristo y de bautizar a Cristo, revelando el misterio de la Trinidad. No es poco. Anuncia, en efecto, la llegada del Mesías, el esperado desde siglos. Prepara los corazones a recibirlo y lo muestra a los hombres. Es verdaderamente un ángel por la pureza de su vida, por su fidelidad en cumplir la misión que le fue confiada. Es algo realmente extraordinario. Hago una paréntesis. Hoy hay una confusión muy grande debido a la confusión protestante. Ustedes saben que en el Evangelio, en San Mateo capítulo 3:11, dice que hay 2 tipos de bautismo. Bautismo
rito judío de penitencia y arrepentimiento que hacía Juan Bautista, y bautismo sacramento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, instituido por Cristo el día de la Ascensión. Vayan, prediquen, bauticen en todas las naciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los protestantes que supuestamente son tan bíblicos no entienden nada de la Biblia, solamente son anzuelos nada más, pobre de ellos, muchos de ellos no entienden nada. Un pastor que entiende realmente la Biblia y que estudia a fondo la Biblia y de este corazón puro, humilde y no orgulloso, se hace católico. En esos 2 últimos meses, 2 grandes pastores se hicieron católicos. Uno en Estados Unidos, otro en Argentina. Estudiando a fondo las cosas. Yo quiero salvarme, no puedo jugar con la palabra de Dios. Entonces, en el capítulo 3 de San Mateo 3:11, ¿qué dice Juan Bautista? Y yo os bautizo con agua. Hay uno mayor que yo, no soy digno de desatar con su zapato. Él los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Habla de 2 bautismos. Entonces, ellos que son tan bíblicos no entienden nada de la Biblia, pobre de ellos. De hecho, la Biblia es una suela, no es verdad que estoy en la Biblia. Toman un versículo de la Biblia y después habla 15, 20 minutos diciendo lo que no debe decir, mezclando cosas buenas y malas. Es el problema de esta gente, ¿no? Entonces, Juan Bautista sí recibe a Cristo, pero ¿qué le dijo Dios? Él sobre quien baja el Espíritu Santo es el Mesías. Entonces, cuando nuestro Señor bajó al agua, Juan Bautista le dice, no, dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿usted qué quiere? No, dejemos cumplir, dice, las Escrituras. Cristo sale del agua y el Espíritu Santo bajo forma de paloma, baja sobre él y Dios Padre habla, ese es mi hijo bien amado. Entonces ahí dice, es el Mesías, ya lo conoce. Y después muestra a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Es él, no soy yo. Yo soy el que prepara el camino, punto. Cada cristiano santificado por el bautismo, alimentado y fortalecido por la carne y sangre del Cordero sin masía, no debería ser puro como un ángel también. Cada uno de nosotros, como Juan Bautista, tiene que cumplir un ministerio de ángel y de apóstol en su familia, cerca de sus parientes, de sus amigos, de sus vecinos, de las personas alejadas de la iglesia que los rodean. Pocos comprenden esta obligación, sin embargo, Dios mandó a cada uno de cuidar a su prójimo, Eclesiástico 17:12. Entonces, todos debemos ser ángel del Señor en sentido mensajero. Claro, el religiosa ya con su hábito, su oración y su ejemplo ya ayuda también con su palabra, no ser cobardes. Entonces, de conclusión, ¿qué dijimos? Dijimos que San Juan Bautista tiene todas las virtudes, claro, pero especialmente el recogimiento, entonces el desierto, de ahí la importancia de no podrir su mente con películas, con canciones malas, con cosas de ese tipo. Un cierto recogimiento, sea en la casa, sea en el convento para los religiosos, sea donde quiera que estén en la vida de trabajo. Su constancia en el bien, entonces no es una caña agitada por viento, sino fuerte, constante. La caña simboliza las personas carnales, débiles e inconstantes, que ora se inclinan a la derecha, ora a la izquierda, a merced de su pasión, tentaciones y ocasiones. Esto no. Juan Bautista permaneció siempre firme en el bien, siempre igual a sí mismo, siempre admirable, fuerte como una roca, constante en anunciar la venida del Mesías y en reprender los vicios, y por eso fue martirizado por Herodes el adúltero. También debe ser modelo de los cristianos. Los cristianos no deben ser cañas, hoy fervorosos, mañana tibios, negligentes, etc. También su mortificación, dijimos, no tenía nada, no tenía, claro, tarjeta de crédito, pero tampoco hacía deudas, él comía lo que podía, etc. Una vida, alimentarse sanamente sí, pero sin hacer deudas, y sobre todo pureza y fidelidad en cumplir su ministerio. Pureza y fidelidad en cumplir su ministerio. Entonces, en conclusión, no debemos contentarnos en admirar a Juan Bautista, debemos imitarlo, imitemos su vida retirada, sobre todo en este santo tiempo de Adviento, imitemos su firmeza y constancia en el bien, su espíritu de penitencia, de mortificación, su pureza angélica y su celo en glorificar a Jesús, en hacerlo conocer y amar de todos.
ojalá también nosotros merezcamos los elogios de Jesús y llegar a ser algún día partícipe de su gloria en el cielo. Amén. San Juan Bautista ruega por nosotros. Amén.